A pesar de que a lo largo de los años la Iglesia Católica se ha visto envuelta en diferentes escándalos como pederastía, asesinatos y abusos físicos y psicológicos, hoy en día esta institución sigue moviendo a una séptima parte de la población mundial, la cual actúa éticamente con base en lo que su religión promueva como bueno. Claramente esto no está mal, pues seguir a la religión católica para actuar éticamente en algunos casos ha sido algo positivo. Ejemplos como el del español Pedro Poveda, un sacerdote y pedagogo que vivió durante finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, demuestran lo anterior. Este trabajó durante toda su vida por la justicia social, al establecer proyectos educativos para los desfavorecidos en la España de su momento. El sacerdote español trabajó con gitanos y poblaciones carentes de recursos en las minas de Guadix, España, como en Jaén y en Covadonga. Estableció centros educativos en las zonas anteriormente mencionadas y luchó por una educación igual para todos en España, al publicar folletos y artículos para que saliera a la luz el desequilibrio existente en la formación pedagógica. Asimismo, convencido de la importancia de la mujer en la educación y en la sociedad, decidió incluir a varias en sus proyectos educativos, suceso que supuso innovación para el momento, pues hasta ahora se estaban aceptando a las mujeres en los centros de educación superior. Con base a los proyectos educativos y a la concepción de humanizar y dejar el legado de Dios en la tierra mediante la educación, Pedro Poveda fundó la institución teresiana. Esta tiene proyectos sociales a nivel mundial similares a los que emprendió el sacerdote español en su momento, cuyo fin es humanizar y generar una transformación social mediante la pedagogía y la dignificación de los marginados. Uno de los proyectos apoyados por la institución teresiana es el que lleva a cabo Blanca Estela Fuentes Maldonado en Chinautla, Guatemala. Esta educadora forma parte de la propuesta socioeducativa Educar en tiempos difíciles y estableció centros educativos en esta zona roja en Guatemala. Ella argumenta que de no estar allí ofreciendo educación, muchos niños y jóvenes estarían en las calles delinquiendo, pues es una zona que está colmada de pandillas. Otro ejemplo es el de la teología de la liberación, una corriente teológica conformada por varios sectores católicos y protestantes, cuyo objetivo es generar una reivindicación con las clases marginadas a lo largo de la historia. A nivel religioso, esta corriente se apoya en el argumento de que el Evangelio exige que haya una fuerte preferencia hacia los pobres. Asimismo, la teología se fundamenta en que se está cometiendo un pecado estructural y colectivo al permitir situaciones de opresión, de desigualdad y de explotación que marginan la colectividad y la comunidad. La salvación y resolución de este pecado será generando lazos fuertes entre la comunidad que supongan solidaridad y espiritualidad. El discurso de la teología de la liberación tomó una gran importancia en Latinoamérica por la situación de subordinación frente a Estados Unidos. Esta potencia, mediante el imperialismo, fragmentó el continente y a las diferentes comunidades, entre otras cosas devastando los mercados locales. El papel de los sacerdotes que se unieron a esta corriente fue el de concientizar a las clases populares de su trascendencia y asimismo de su condición de explotados. También intentaron transmitirle a estas personas los principales ideales, entre los que se encontraban que la salvación solo podría darse si había una liberación económica, social e ideológica, o que la situación actual de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y es consecuencia de un pecado social. A pesar de estos casos positivos, es posible ver contradicciones en esta ética religiosa. Por esta razón, aquí queremos mostrar un gran problema que tiene esta ética, la cual ha llevado a que se cometan actos atroces y ha convertido a la Iglesia Católica en una doble moralista. Con ello, queremos demostrar que la ética religiosa no siempre es un modelo a seguir para actuar bien. Pero vamos poco a poco. Primero expliquemos de en qué consiste esta ética religiosa. ¿Qué nos dice el catolicismo sobre qué está bien y qué está mal? ¿Cómo debemos actuar? La mayoría de individuos católicos consideran la moralidad como un sistema de prohibiciones puritanas. No ser lujurioso, no matar, no robar, no desear la mujer del prójimo, que resultan molestas y en muchas ocasiones se quedan cortas para comprender la complejidad social. Se trata entonces de una ética reducida a lo que Dios aprueba como bueno, o más concretamente a lo que la Iglesia apruebe como bueno. De esta manera, en los 10 mandamientos se establecen acciones que son pecado y también pueden establecer otras acciones, como por ejemplo ser homosexual, pues según la Biblia, Dios dijo que la mujer y el hombre eran los únicos que podrían tener relaciones sexuales, y que si uno tenía relaciones con la persona del mismo sexo, era un pecado. El problema es que solo tienen en cuenta esta parte de la Biblia. En resumen, la ética religiosa del catolicismo, basándonos en Max Weber, consiste en un sistema de prohibiciones y mandamientos.
De esta manera eres ético si no robas, si no matas, si no eres homosexual o si no abortas, y solo así vas a recibir una recompensa. Pero si eres inmoral ante los ojos de Dios, mereces un castigo. Y esta lógica no es nueva. ¿No ven que según el catolicismo, por culpa de Eva, al morder la manzana prohibida, Dios nos condenó a todas las mujeres a menstruar todos los meses? ¿Pero porque estaba mal morder la manzana? ¿Solo porque iba a haber un castigo? ¿Entonces solo obedecemos para no ser castigados? Aquí encontramos el problema de seguir esta ética, pues pese a que algunas de las prohibiciones que imponen son correctas y no deben hacerse, nos explican por qué. Solo determinan la acción considerada como pecado. Entonces parece que actuar éticamente con base a la religión católica es algo básico. No peque si no quiere ser castigado. Si quiere ser ético, va a recibir una recompensa. Solo obedezca. Y es que son muchos los filósofos que se han preguntado por el problema de la moral y los valores. Más específicamente se han preguntado cómo los valores, que son eternos, tienen relación con el hombre finito. Es decir, si los valores no son impartidos por el ser humano, sino por Dios, ¿cómo el primero puede guiarse por ellos? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche critica el idílico altruismo y amor recíproco impulsados por los impulsos sociales de benevolencia y simpatía. Es decir, el actuar de las personas solo por esperar una recompensa. Con lo anterior no queremos decir que esté incorrecto actuar de forma correcta. Lo que está mal es actuar bien solo por esperar que el otro actúe de la misma forma. Podemos hacer una analogía con esta forma de pensar de algunas personas. Simplemente pensemos en cómo son educados algunos animales. Por ejemplo, el perro, cuando se le enseña a ser obediente y manso. El animal no es solo obediente porque sí, sino por la recompensa que recibirá más adelante. Y este es un nivel de razonamiento que se basa en la reciprocidad del amor y la recompensa. El anterior tipo de razonamiento se queda en un nivel muy básico de actuar moral, lo que no significa que esté del todo mal, pues este evitaría que se obre en muchos casos de manera incorrecta. Un ejemplo podría ser cuando uno sigue al pie de la letra el quinto mandamiento, no matarás, lo cual evitaría que sucedieran tantas guerras. El problema surge cuando las personas, al pasar del tiempo, no razonan por el verdadero por qué no se debería matar y se continúa con la misma dinámica de reciprocidad. El problema de seguir con estas dinámicas de reciprocidad es que nunca tendremos un concepto de lo bueno o lo malo y siempre dependeremos de alguien que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Sobre esto, Kant nos diría que seguiríamos en una minoría y no estaríamos haciendo uso propio de la razón. Otro problema que puede surgir al continuar con las dinámicas de reciprocidad y obediencia es el que nos presenta Hannah Arendt. En su libro, Eichmann en Jerusalén, nos habla sobre lo peligrosa que puede ser la obediencia sin un razonamiento previo. Arendt muestra cómo algunas personas son manipuladas por conceptos triviales de lo que es bueno y malo. El ejemplo que nos da Arendt para entender lo anterior es el de Eichmann, un teniente coronel de las SS, quien no sintió culpa ni responsabilidad por el genocidio nazi. Al respecto, Arendt nos dice que no reflexionar sobre una decisión de tipo moral y solo preocuparnos por obedecer puede acarrear consecuencias muy graves. Lo anterior también es confirmado por el psicólogo Stanley Milgram, que en 1964, en un estudio sobre la obediencia, puso un generador de descargas falso para ver cómo individuos daban descargas eléctricas a personas que no contestaban las preguntas correctamente. El objetivo de este estudio era analizar cuántos de los sujetos llegaban hasta el final de la prueba, sin importar que escucharan los gritos y súplicas de las personas que recibían las descargas. Para sorpresa de Milgram y los investigadores, más del 50% de las personas llegaron a aplicar el voltaje máximo de descarga, 450 voltios, solo por estar bajo la autoridad de alguien, un científico. Milgram, años después, sostuvo que este conflicto de sumisión a la autoridad era tan viejo como la bíblica historia de Abraham, a quien Dios ordenó asesinar a su propio hijo como muestra de fe. Con todo lo anterior, no se quiere decir que si las personas pensaran más a profundidad sobre sus acciones de tipo moral o no lo hagan siguiendo una doctrina religiosa, estén exentos de no obrar mal. Sin embargo, seguir la ética religiosa ha llevado a que en muchas ocasiones se cometan actos atroces. Por ello, hay una fuerte contradicción entre lo que la Iglesia profetiza y su forma de ponerlo en práctica, y debido a esto, muchas personas católicas y hasta representantes de la Iglesia se han visto envueltas en diferentes escándalos. Un ejemplo claro es el caso Tower, el cual salió en primera plana durante varios meses. Se trata de un cura ubicado en la ciudad de Nueva York, en el barrio Bronx, llamado Joseph Tower, el cual guardó un secreto por 12 años que hubiese podido salvar la vida de 2 inocentes. Este
Este lo hace porque su ética religiosa le prohíbe contar el secreto de confesión. Pero ¿hasta qué punto la prohibición que hace ética a la persona es más importante que salvar la vida de dos personas inocentes? Towell sabía quién era el verdadero asesino de un crimen, pero dejó que dos personas inocentes pagaran 12 años en prisión porque su ética religiosa no le permitía decir la verdad. Entonces podríamos decir que la ética religiosa es egoísta. Se prefiere pensar únicamente en actuar de acuerdo con la religión porque va a haber un castigo, el infierno intangible, y no pensar en la realidad, en lo que está viviendo la otra persona. Towell no pensó en lo que iban a vivir esas dos personas inocentes en la cárcel y sus familias. Prefirió pensar en que iba a recibir un castigo. De igual manera sucede en otros casos como en el aborto. El catolicismo ha definido esta acción como un pecado y representantes de la iglesia como la Madre Teresa de Calcuta han dicho que una mujer que aborta es un desprecio, merece el infierno y merece el desprecio de Jesús. Por ello, la mujer tiene que tener el hijo, abandonar todos sus planes de vida y dedicarse únicamente a ser mamá. Pero en casos como el de Polonia parece ser que solo tomaron la parte de no abortar, es decir, la prohibición. Este caso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Unas monjas adolescentes fueron violadas en un convento por el ejército ruso y las madres superiores no las dejaron elegir si querían abortar, pero sí las humillaron, las culpabilizaron y las responsabilizaron de que fueran violadas. Además las encerraron los 9 meses porque eran una vergüenza. ¿En qué momento se muestra que ser madre tampoco es un pecado? Porque después de que estas mujeres fueran maltratadas física y psicológicamente, las madres superiores se llevaban a los bebés a la nieve y los dejaban abandonados allí. Pero eso no es todo, ser madre soltera también es un pecado. Para el catolicismo, si no se tiene un esposo y se concibe un hijo, la mujer es pecadora y el niño que nace también. Pero a pesar de eso, en algunas ocasiones las instituciones católicas han aparentado ser tolerantes con este tema. Y digo aparentar porque en 2 casos lo han hecho. El primero ocurrió en toda Irlanda, en un hogar católico conocido como The Home, que funcionó de 1926 a 1961. En este se encargaron de albergar a las mujeres caídas, como estos las llamaban, y de ayudarlas. Pero esta ayudita no era gratis, pues a estas mujeres les tocaba trabajar todo el día en las lavanderías y no tenían derecho a ver a sus hijos. En el 2014, la investigadora Catherine Carles quiso hacer una investigación en ese lugar que había hecho parte de su pasado. Al entrar en la investigación, descubrió que habían 800 cadáveres de niños enterrados al lado de The Home, que habían sido sepultados sin ningún respeto, pues estaban en una fosa séptica. Casi todos estos niños habían muerto a partir de edades desde los 2 años de nacidos hasta los 9 años, por enfermedades como desnutrición y tuberculosis. Esto debido a que las monjas los segregaban y los dejaban sin una buena alimentación, sin educación y sin un bautizo. Lo anterior lo confirma la misma investigadora, quien recuerda que durante su paso en la escuela de ese hogar nunca se les dijo que debían respetar a estos niños extraños y diferentes. Además, también recuerda que las monjas los humillaban delante de los niños normales e incluso amenazaban a los niños normales con que los sentarían al lado de estos niños extraños si se portaban mal. El otro caso también ocurrió en el Imperio Británico, al querer segregar a estos niños a como era lugar, pues eran pecadores e impuros. De esta manera los llevaron a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Zimbabue para esclavizarlos en orfanatos católicos. En total, el Imperio Británico envió a 100.000 niños migrantes entre 1869 y 1970. En los diferentes testimonios de las víctimas, estas recuerdan cómo las monjas y curas los engañaban diciéndoles que tendrían una mejor vida en otro lugar, pues tendrían una nueva familia y serían mucho más felices. Pero la realidad fue otra. Pamela Sindley, una de las víctimas, recuerda cómo a su madre y a ella la engañaron, y cuando llegó a Australia le tocó recibir todo tipo de abusos físicos y psicológicos, además de ser esclavizada. Estos casos también demuestran cómo la Iglesia ha tratado de encubrir todos sus errores, pues ambos casos fueron descubiertos en el siglo XX, pero hasta este siglo han salido a la luz y se han visto en noticias. Por ejemplo, el primer caso fue descubierto en el siglo XX, pero lo justificaron diciendo que todos esos niños enterrados habían sido parte de la época de la Gran Hambruna en Irlanda. El segundo caso fue descubierto en 1956, pero tampoco se trató de detener y siguieron enviando a niños a Australia, a Nueva Zelanda y a otras partes del mundo sin ninguna piedad. Estos casos explican la lógica de la ética religiosa. No cometas todos los actos que estipulamos como malos e irás al cielo. Si los cometes, irás al infierno, no serás bienvenida en el reino de los cielos y simplemente serás un pecador.
Claramente, si no hay razones suficientes y solo se interpone la obediencia y el temor de no querer ir a un cielo intangible, simplemente no se pecarán esas prohibiciones específicas, no abortes, pero no se tendrán en cuenta otros derechos que se están violando y son sumamente importantes para cualquier sociedad. Pues solo se está pensando en lo que está mal ante los ojos de Cristo. En lo importante es no abortar. Ya si el niño es esclavizado, maltratado, abusado y hasta abandonado, no es tan relevante, no se está pecando tanto. Y el aborto no es el único tema. En el caso de la homosexualidad sucede lo mismo, que debe ser estipulado que solo un hombre y una mujer puedan tener relaciones sexuales ha llevado a que al homosexual se le vea como algo repugnante, una persona que debe ser segregada, marginada y hasta se le puede matar. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido con Alan Turing, quien consiguió descifrar el código enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Su papel fue considerado como fundamental para terminar con esta guerra, pero descubrieron algo terrible. Descubrieron que Alan Turing era homosexual, era un pecador. A pesar de que ayudó a acabar con una guerra que estaba destruyendo poblaciones enteras, pesó más el hecho de que fuera homosexual. Por eso debía merecer perder su puesto de trabajo. Además, ser víctima de una castración química. ¿Ustedes saben qué es eso? Le introducen un montón de medicamentos a la persona para que su nivel de testosterona baje y de esta manera ya no tenga actividad sexual. Finalmente, esta condena que Turing recibe por ser gay, porque simplemente ante los ojos de Dios eso es un pecado, hace que Turing decida suicidarse en 1954 y hasta el 2013 recibió el perdón por parte de la realeza. De esta manera también se dejan de lado otras prohibiciones o mandamientos que la institución impone. Tal vez para la iglesia no sean tan importantes, o cuando la persona es pecadora, esta no los merece. Ya no aplican no matarás o respetarás a todos los hombres. Por ejemplo, en el quinto mandamiento, no matarás, que ha sido violado desde los tiempos de Constantino, donde los herejes eran castigados porque no seguían sus mismos dogmas. ¿Acaso la iglesia no lleva una doble moral? Por lo tanto, como dijo Sabater, el precepto no matarás se aplica solo para los de la misma tribu. El enemigo es exterior, ajeno, distinto, el que no es como yo. Un ejemplo colombiano de lo que nos dice Sabater es el padre Pedro María Ramírez, que después de la muerte de Gaitán argumentaba en sus sermones que se debía matar a los liberales, ya que no tenían alma, eran el demonio y merecían la muerte. Aquí no solo se ve reflejada la cita de Sabater, sino podemos ver cómo la ética religiosa se ha integrado en la política, y no para unir ni tolerar, sino para segregar y discriminar, porque son diferentes a los ojos de Dios. Lo que no se entiende es por qué siguen esta ética llena de prohibiciones. La siguen ciegamente, sin saber el por qué razón está mal realizar estas acciones. Y sin embargo, en el momento en que las están obedeciendo, simultáneamente también están cometiendo otras acciones atroces como las mencionadas, convirtiendo esta ética en una con doble moral. En estos casos podemos ver cómo la obediencia ha llevado a que se cometan actos inhumanos. Obedecer y seguir esta ética religiosa ha llevado a que se humille, se respete, se mate, pues es preferible actuar de acuerdo a lo que nos diga Dios, Jesús, la Biblia y sus representantes, aunque esto implique tener que actuar incorrectamente frente a cualquier constitución de hoy en día, pues se han violado derechos como la vida, la libertad y la dignidad de la persona. Todo él sabía quién era el verdadero asesino de un crimen, pero decidió que dos personas fueran inocentes. ¡Dalí! A pesar de que ayudó a detener una guerra que estaba acabando con las ciudades y poblaciones, eso más el hecho de que fuera homosexual, despedido de su puesto de trabajo, encarcelado y luego ser víctima de una castración química. Además, ser víctima de una castración química. ¿Ustedes saben qué